queridos amigos que nos están siguiendo también a través de la señal del satélite de la Red Advenir Internacional, a nuestros amigos también que nos están viendo por las redes sociales, por todas las redes sociales por donde sale esta señal. Un saludo especial también a nuestros amigos radioyentes que están siguiendo a través de la señal de la Radio Advenir Internacional y todas las radios que están conectadas a la Radio Advenir Internacional o que forman parte del equipo de la Radio Advenir Internacional, como es la Radio Altiplano también. Muchas radios están colgadas en nuestra señal satelital. Damos gracias a Dios por estar otra vez en este sábado. El sábado es un día dedicado al Señor, un día para adorarlo, para honrarlo, para venerarlo como el Creador, como el sustentador de nosotros. Así lo quería Adán. Por eso Adán, cuando guardaba el sábado, guardaba en el campo. Usted debería estar en el campo guardando el sábado. Pero ya que está aquí, vamos a aprovechar a hablar con usted. Ya que usted está mirando la señal de la Red Advenir, vamos a tener momentos de reflexión y de meditación. Bienvenidos una vez más aquí a la Red Advenir Internacional. Yo recuerdo en la experiencia de mi familia, la revelación de Dios. Dios se fue revelando poco a poco, no solamente en nuestra experiencia como familia, sino creo que en todos ha sucedido eso. Yo recuerdo que mis padres, ellos me contaron, yo no había nacido todavía, que habían conocido el Evangelio en una iglesia evangélica. Ellos eran evangélicos, guardaban el domingo. Después, yo ya había nacido, ellos conocieron un poco el adventismo, un colportor les visitó, les vendió un libro de salud y al ladito el Gran Conflicto, y ellos, ahí es donde se enteraron un poco del adventismo. Después de un tiempo ellos tuvieron que trasladarse a otra ciudad pequeña por el trabajo de mi padre. Mi padre trabajaba en una empresa, en realidad era un campamento de trabajo. Entonces nosotros fuimos a vivir allá no había ninguna organización, ninguna iglesia. Entonces, es todo lo que conocíamos. Sabíamos alguna cosa del sábado, pero no sabíamos qué tan serio era el respetar a Dios. Cuando se podía, mi padre trabajaba, cuando se podía, guardábamos el sábado, ¿no? La reforma de salud no era nada conocido para nosotros. Y poco a poco Dios se fue revelando hasta el día en que conocimos, no digo de manera total o completa, porque el Evangelio es una mina de oro que en cuanto más cavas, más riquezas salen. Entonces, pero el tema es que Dios, así como se revela hoy día de manera progresiva a las personas, Dios siempre se ha revelado de manera progresiva también a la humanidad. Él se ha manifestado de muchas formas, se ha revelado de muchas formas y de manera gradual al ser humano. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar sobre la revelación progresiva de Dios, cómo Dios se fue mostrando en el inicio, cómo fue en el desarrollo de la experiencia de la humanidad y más adelante en el Nuevo Testamento, cómo es que Dios se revelaba a sí mismo. Entonces, la revelación progresiva de la verdad, mis hermanos, es un principio divino y fue establecido por Dios, está establecido en la Biblia también. Pero antes de continuar, vamos a orar juntos, vamos a pedir la dirección de Dios. Arrodillémonos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque una vez más nos invitas, Señor, a acercarnos a tu trono de gracia. Y nosotros, Señor, queremos escuchar esa invitación y estamos delante de ti para escuchar tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu sea quien dirija nuestras mentes, que tu Santo Espíritu sea quien nos hable, Señor. Queremos apenas ser instrumentos y queremos ser receptores de tu verdad. Por favor, Señor, ayúdanos a entender. Danos un corazón humilde, Señor, para aceptar tu palabra. Muchas veces pensamos nosotros que lo que creemos es toda la verdad, pero
a veces tú te revelas, Señor, de manera progresiva y poco a poco nos enseñas más verdades, nos mandas más luz. Por eso estamos en este momento, Señor, para recibir tus verdades a tus pies. Dirígenos, Señor, en nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. El principio de la revelación progresiva de Dios, de la verdad de Dios, de las verdades eternas está establecido en la Biblia. Este es uno de los textos que establece esa verdad. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, es la luz del sol. Cuando amanece, no amanece con la plenitud del mediodía, sino que de forma gradual, de a poquito va subiendo el sol hasta que el día se hace pleno. ¿A qué hora del día tenemos un día pleno? Al mediodía. Así es la verdad. Así es como Dios se fue revelando a sus hijos poco a poco. Hay otros versículos que también establecen este principio. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Es decir, Dios no nos va a enviar toda la luz de golpe. Dios nos va a dar poco a poco, así como si fuéramos niñitos. A los niñitos se les da un alimento muy liviano, completo, pero liviano, que es la leche materna. Entonces, Dios también se nos presenta así. Dios se reveló así con las verdades, pero que eran acorde a su contexto, a su comprensión de ese entonces, para que por ella crezcáis. Entonces, la idea no es quedarse siempre niños, sino que todos debemos crecer en el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice 1 Pedro capítulo 2:2. También en Daniel 12:4 habla y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras. Esta verdad no es para hoy. Me voy a ir revelando poco a poco en la medida que pasa el tiempo y en la medida que se dan los acontecimientos. Eso le quiso decir el Señor a Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Había un tiempo más adelante, cuando estés preparado, le dijo al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios esté preparado, yo voy a revelarle más verdades. Recuerden, estas verdades son verdades eternas, no son nuevas verdades, siempre existieron. ¿La verdad qué es? La verdad es eterna, la verdad es preexistente, la verdad de Dios es Dios. Él siempre existió, solo que Él se fue revelando poco a poco. Ya no son, a veces decimos, pero esto es nueva luz, nueva verdad. No es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente Dios se va revelando de a poco a poco. Vamos. Eso es el Espíritu de Profecía. Dice, la verdad es revelada de manera progresiva a medida que el hombre está preparado para recibirla. ¿Qué hace Dios? Dios recién le comunica más verdades, más luz adicional. Ahora, por ejemplo, para Adán en el Edén, ¿quién era Dios? ¿Qué sabía Adán respecto a Dios? Para Adán, Dios era un ser único, Dios era creador, Dios era sustentador, Dios era su soberano, para él existía Dios, él hablaba con Dios y nada más. No necesitaba saber más tampoco, porque él era obediente. Entonces, pero él sabía la existencia allá arriba de otros personajes también, sabía que existían ángeles, por supuesto. Se le había hablado sobre la rebelión de Lucifer, esas cosas sí sabía, pero respecto a Dios dice que para él era su creador, su sustentador, el soberano, a quien él tenía que rendirle adoración, respeto y culto. Eso es lo que sabía Adán respecto a Dios. Pero ahora comencemos. La revelación progresiva de la verdad tiene que comenzar en el primer libro y con el primer texto de la Biblia. ¿Cuál es el primer texto de la Biblia? Génesis 1:1. Este texto, mis hermanos, establece el principio de la revelación
bíblica, pero lo hace de manera espectacular. En una sola frase hay muchas verdades. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, recuerden que estamos hablando la revelación progresiva, es decir, cómo Dios se hizo conocer a sí mismo poco a poco. Eso es, en otras palabras, la revelación progresiva de la verdad. Es un principio bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Sabemos que fue Moisés. Ahora, ¿quién es ese Dios? Dice aquí, en el principio. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. En el hebreo es Elohim. No se les olvide, hermanos, esto. Vamos a tomar nota si ustedes quieren tomar nota. Elohim. ¿Quién creó los cielos y la tierra? En el hebreo se dice Elohim. Elohim es interesante, es una palabra hebrea en plural. Interesante. Es el plural de Elohá. Elohá es Dios en singular, Elohim es Dios en plural. Si ustedes buscan el original hebreo, ustedes van a encontrar esto. En el principio creó Dios Elohim, creó Elohim, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Moisés entendía que el creador Elohim no estaba solo en la creación. Y eso lo vamos a ver en el próximo texto. Porque Elohim es un plural, es interesante, que denota unidad. Es decir, pueden haber uno o más, pero en unidad. Eso es el concepto más profundo de Elohim. El verso siguiente, fíjense, Moisés sabía exactamente que en la creación no estaba solo. A ver, ¿quién más estaba en la creación? Reflexionen un poco, les voy a dar algunos segundos para que lean el texto. ¿Quién más estaba en la creación? Ahí dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Quién se estaba moviendo sobre la faz de la tierra? El Espíritu de Dios. ¿Saben cómo se dice el Espíritu de Dios? En hebreo, ruach. Esa palabra ruach aparecerá en toda la Biblia cuando se refiere a espíritu. Bueno, en algunos casos no, por supuesto. Pero cuando se refiere al Espíritu de Dios, siempre el hebreo utilizará ruach. Pero aquí dice el Espíritu de Dios, ruach Elohim. ¿Quién se movía sobre la faz de la tierra? En ese entonces, el Espíritu de Dios. Ruach, que ruach significa entre otras cosas, soplar, respirar, aliento de vida, disfrutar, ese es el contexto. En ese contexto se puede interpretar así. ¿Qué más? Ruach Elohim para Moisés. ¿Qué era Ruach Elohim para Moisés? Inicialmente Moisés quizás no entendía bien quién era Ruach Elohim. En el fondo sí él lo entendía, pero él simplemente aquí no lo explica. Porque para él ya quedaba claro, porque hasta el tiempo de Moisés habían muchas cosas que ya se habían revelado, ya Moisés lo había entendido. Pero Moisés prefirió dejar para otro libro que posiblemente él mismo escribió, ¿ya? En la experiencia de otro hombre de Dios. Fíjense, Job capítulo 33, estamos aquí. ¿Quién era o qué era el Espíritu de Dios? ¿Qué era o quién era Ruach Elohim? Job, estamos yendo ahora más adelante, Dios se va revelando de a poco y dice, Job, ¿qué dice? El Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién le hizo? Y el soplo, Neshama, del Omnipotente me dio vida. Qué interesante.
Ahora aquí el Espíritu de Dios, quien también tiene poder creador, ese Ruach. Es la misma palabra que está utilizando aquí en el hebreo. Ruach, el Espíritu de Dios. ¿Qué hace? Me hizo. El Espíritu de Dios crea. El Espíritu de Dios también es creador. Aquí en Génesis y en Job se lo llama Espíritu de Dios. Ruach Elohim. ¿Entienden? Entonces, el Espíritu de Dios es creador. O sea, a veces pareciera la connotación de que el Espíritu de Dios es apenas la energía de Elohim, el poder de Elohim. No, aquí dice no, que se refiere al Espíritu como si fuera una persona también que crea. Aquí estamos usando esta frase, pero más adelante la Biblia va a presentar al Espíritu de Dios como otro personaje. Lo vamos a ver enseguida. A ver. Fíjense. Isaías 63:10. Pero ellos fueron rebeldes e hicieron, ¿qué hicieron con el Espíritu, con el Ruach Elohim, con el Ruach de Dios? ¿Qué hicieron? Le hicieron enojar. ¿A quién? A su Santo Espíritu. Bueno, aquí Santo Espíritu es Kadash. Santo, Ruach, Espíritu. Resulta que ese Santo Espíritu también se enoja, entonces no puede ser apenas una energía o una fuerza divina. ¿Qué es? Cuando alguien se enoja es porque es otro personaje. Interesante. Hicieron enojar a su Santo Espíritu, a su Kadash Ruach, era otro. Ya vimos una característica del Espíritu Santo en Job 33:4. El Espíritu me hizo, tenía capacidad de crear. ¿Qué más? Se enoja, o sea, contristaron. Más adelante, fíjense lo que dice Salmo 104. Envías tu Espíritu. ¿De quién era ese Espíritu? Más arriba dice, tú era de Elohim. Entonces, envías tu Ruach, tu Espíritu, y son creados. Otra vez aquí, David, esta vez, asienta, o sea, afirma, quiero decir, que el Espíritu también tiene ¿qué cosa? Envías tu Espíritu y son creados. Y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién crea también allá en el cielo? Ruach Elohim es creador, no puede ser una fuerza, no puede ser solo una energía, también es un creador allá en el cielo. Son creados y renuevas la tierra. Dios se va revelando poco a poco, de manera progresiva a los seres humanos. Al principio parecía que Moisés decía, el Espíritu de Dios se movía, o sea, parecía que un aire, una energía se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, en cuanto Dios se revelaba de manera progresiva, estamos entendiendo que no era una energía moviéndose por la ancha faz de la tierra, sino que era Dios, un creador, otro ser que tenía la capacidad creadora también. ¿Qué más? Efesios 4:30, confirmando lo que dice Isaías 63. Dice, no contristéis, no hagan poner triste al Espíritu Santo. ¿Cómo se llama en el Nuevo Testamento el Ruach Elohim? Kadash Elohim, Espíritu Santo. El mismo Ruach del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no se denominaba Ruach, se decía Neuma. ¿Por qué? Por la influencia del imperio griego en la escritura y en la conservación de documentos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el Nuevo Testamento ya no era Ruach, sino en griego se decía Neuma, que tenía exactamente la misma connotación que el hebreo Ruach. Sigamos avanzando un poquito más en la Biblia. Ahora vamos un poquito más adelante. Cómo Dios se hace conocer. Otra faceta de Dios. Hasta aquí vimos que el Espíritu Santo era una
persona con capacidad de crear, de contristarse. Apenas mostré una parte. Todavía tenemos mucho para avanzar en la historia de la revelación bíblica. Vamos a llegar al santuario, llegaremos al tiempo de Cristo, a los apóstoles y finalmente en el Apocalipsis es cuando Dios se termina de revelar y nos trae una completa imagen de lo que realmente es Dios y cómo Dios nos salva. Pero fue de manera progresiva. Hasta aquí vimos con unos cuantos textos, basándonos apenas en los primeros textos de Génesis, vimos que el Espíritu Santo era un ente, una persona creadora también. Y más adelante todavía lo vamos a confirmar. Ahora, Génesis 1:26. Moisés estaba convencido de que allá en el cielo no había un solo personaje. Por eso, cuando entonces dijo Dios, él dijo Elohim. Él puso esa palabra, no puso Elohá, puso Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim representa en plural. Puede ser, no es uno, puede ser dos o más. Hasta aquí vimos que habían un personaje, aparte de Elohim, había el Ruach, que era el espíritu que estaba en la creación. Ahora vamos a ver si hay más. La Biblia tiene que descubrir y Dios se fue revelando de a poco. Entonces, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está usando un verbo en tercera persona. Conforme a nuestra, un pronombre quise decir, hagamos al hombre en tercera persona, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando deciden crear al ser humano, Dios se expresa y habla, pero no dice, no parece estar hablando solo, parece estar hablando en sociedad, en grupo, en colectivo, y dice, hagamos, o sea, no estaba solo. Hasta aquí Moisés había entendido que había uno más, pero ¿quién era ese otro? Con ese texto no podemos decir que fue uno o dos o tres o cuatro personas, pero la revelación es progresiva. Más adelante en Isaías, capítulo 48:13, vamos a leer el que está más abajito, el contexto. 48:13 dice, mi mano fundó, vamos a descubrir quiénes estaban presentes en esa conversación cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, que sea parecido a nosotros. No es igual, es parecido a nosotros, a nuestra semejanza. ¿Quiénes estaban ahí? Isaías 48:13, mi mano, yo se los estoy poniendo los textos aquí para que nadie diga, el hermano mencionó, no, ahí están los textos, ustedes pueden compararlo en la Biblia. Isaías 48:13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlos yo y comparecieron juntamente. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién dice, mi mano estaba en la creación, mi mano estaba midiendo de derecha a izquierda en la creación? ¿Quién está hablando aquí? Eso lo dice el verso 16, más abajito. ¿Quién estaba ahí? Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, hablando de la creación, allí estaba yo. ¿Quién era ese yo? Ahora me envió Jehová el Señor. Allí estaba yo, personaje 1. Y ahora me envió Jehová el Señor, personaje 2, era Elohim. ¿Y quién más le envió? Su espíritu, personaje 3. ¿Cuántos personajes estaban en la creación acá? ¡Qué maravillosa revelación, mis hermanos! Isaías 48:16. ¿Cuántos personajes habían en la creación? 3. Pero nos falta descubrir quién era ese yo. Allí está, porque ya sabemos a la luz de Génesis que Jehová Elohim estaba en la creación. Sí, el Espíritu de Dios se movía sobre la ancha faz de la tierra. ¿Quién era eso? Vimos que era el Espíritu Santo. Otro personaje celestial con capacidad de crear también, que también se entristecía, como Dios también se entristece. Entonces,
Pero ahí nos falta descubrir, allí estaba yo con Elohim y con el Ruach. ¿Quién era ese yo? ¿Ustedes conocen ese texto? Juan 1, 1 al 3. Colosenses también habla. Hay muchos textos que lo identifican a ese yo que estaba en la creación. Juan 1, 1 al 3, en el Nuevo Testamento se revela con claridad. Obviamente que hay muchos otros textos que ya lo identifican, pero un texto que dice claramente quién era ese yo que estaba también en el principio creando, dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién era ese Verbo? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién era este Verbo? Todo el capítulo 1, capítulo 2 lo describen a quién. O sea, ¿de quién es esta descripción? De Jesús. Más adelante en el verso 29, Juan el Bautista lo ve a lo lejos a este Verbo y lo identifica. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? Ahora volvemos a Isaías 48, 16. Dice, aquí están los tres personajes ahora. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién era ese yo? Jesús, el Mesías. ¿Quién estaba en el principio de la creación? Colosenses también habla. ¿Quién estaba? Jesús. Entonces, allí estaba yo, Jesús, y ahora me envió, hablando de su venida aquí a la tierra, de su encarnación, ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y quién más le había enviado a él? No solo era Elohim, no solo Elohim dijo, tú vas, no. ¿Quién más estaba presente ahí? Al momento de designar a Jesucristo para que venga y se encarne, ¿quién más estaba? Su Espíritu, así se denominaba al Espíritu Santo, a la tercera, no sé si es tercera o segunda, pero en la deidad, mis hermanos, no hay categoría primero, segundo y tercero. Lo decimos tercero porque simplemente quizás queremos ordenarlo, pero la deidad es como las matemáticas. Hay una ley de las matemáticas, ¿no? Una regla que dice, el orden de los sumandos no altera el producto. Sí. 1 más 3 más 4, ¿cuánto es? 1 más 3, 4, más 4, 8. Y si yo hago al revés, 4 más 3 más 1, ¿cuánto es? No altera, sigue siendo 8. Es 3 más 4 más 1, ¿cuánto es? Es 8. Es decir, en el cielo es Dios, es Jesús, el Espíritu Santo. ¿Quién es primero? No sé, de eso no hay en el cielo, es una unidad. Aquí se están revelando esos tres personajes. Allí estaba yo, Jesús, en la creación. ¿Quién más estaba? Jehová, Elohim. ¿Y quién más estaba? Ruach, el Espíritu. Tres personajes creando. Y eso lo dice, si ustedes entienden esto, ustedes van a entender todas las menciones de la profetisa Ellen White cuando ella menciona al Espíritu Santo. Muchas veces ella usó el lenguaje del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios. Pero ahora la Biblia nos explica qué era el Espíritu de Dios. No era una energía, no era nada. Simplemente, muchas veces Ellen White usa el lenguaje del Espíritu Santo del Antiguo Testamento o a veces usa el lenguaje del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Pero ella sabía perfectamente quién era. Entonces, ¿quiénes estaban? Estaban Elohim, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, eran tres personas. ¿Quiénes estaban? Elohim, estaba Ruach Elohim y estaba Ben Elohim, que más adelante fue llamado Ben, es decir, hijo. Por una expresión simplemente bíblica. Ahora, el verso siguiente es muy interesante. Aquí vamos a descubrir otras verdades. Lo vamos a hacer rápido. El verso siguiente, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí Dios se va a revelar de otra forma. Ahora quiere Dios revelarse a sí mismo. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Quién fue creado a imagen? Esto no quiere decir que es una copia. Es decir, es
parecido. Eso lo vamos a ver enseguida. El Espíritu de Profecía dice, Adán fue creado. ¿Qué significaba Adán y Eva? Es decir, Adán en todo caso, creado a imagen de Dios. ¿Qué significaba? Significaba que era un ser puro. Significaba que era un ser sin pecado. Eso era a la imagen de Dios. Era perfecto en su ser. Su mente y sus pensamientos estaban en armonía con el pensamiento de Dios. ¿Qué significaba creado a la imagen de Dios? Era un ser perfecto. Estaba en armonía con Dios. No tenía experiencia con el pecado. No tenía tendencias al pecado. Así era Adán cuando salió de las manos del Señor. Pregunto, ¿cuál era la naturaleza de Adán en el paraíso? ¿Cuál era su naturaleza? La naturaleza de Adán era una naturaleza humana. Yo simplemente estoy haciendo una pregunta de reflexión. Porque algunos dicen, bueno, era poco menor a los ángeles. Sí, pero ¿qué era? ¿Era otro ser? ¿Lo hacía inhumano? ¿Lo hacía más divino? No, no, no. Al ser perfecto, sin pecado, sin tendencia, sin inclinación hacia el pecado, Adán era un ser humano. No era ángel, no era Dios, no era Jesucristo. ¿Qué era? Un ser humano. Y ahora, tomando en cuenta esto, esa perfección, otra vez, estoy redundando quizás en la pregunta, esa perfección lo hacía menos humano o más humano que nosotros. No, Adán seguía siendo un ser humano. Tenía un don que a todos nos ha sido dado, se llama el libre albedrío. Es decir, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad de elegir, tanto tanto adentro del Edén como fuera del Edén. Adán gozaba de esa capacidad de elegir, de esa libertad que nosotros también tenemos hoy día de elegir si seguimos a Dios o seguimos al enemigo. Elegimos entre el bien y el mal. Es una decisión propia que cada uno lo toma. Eso lo tenía también Adán en el Edén y fuera del Edén. ¿Lo hacía más humano esa perfección a él? No. Menos humano tampoco. Él seguía siendo un ser humano, con la diferencia de ¿qué? De que él ahora había dos diferencias básicas en Adán. Adán, antes del pecado, no tenía experiencia con el pecado. Es decir, nunca antes había tocado, no sabía qué era el pecado. En teoría sí se le había advertido, ¿no? Se le dijo, mira, ¿sabes qué? Hay un enemigo acá, hay un Lucifer andando por aquí que va a hacer todo lo posible para llevarte en rebeldía contra mí, para que hagas lo contrario a lo que yo te diga. Pero no le hagas caso. Yo soy tu Dios, soy tu creador, te voy a sostener. Y Adán estaba convencido de eso. No tenía experiencia con el pecado, pero después, ¿qué pasó? Después, ahora sí, una vez que experimentó el pecado, se manchó, era una mancha irrevocable, puede ser, una mancha que ya no se puede quitar de sí mismo. Yo una vez estuve haciendo algunos experimentos con no era un ácido, era un tipo ácido, pero estaba con una camisa así muy parecida a esta, que lo solía usar los sábados. Me gustaba esa camisa porque me calzaba bien, la tela era bien cómoda. Pero me puse a hacer alguna cosa y ¡plug! Salpicó en mi camisa. Ay, no, dije, agarré inmediatamente una esponja con jabón, quise lavarlo. No se pudo. ¿Sabe qué pasó? Como era ácido, me tiñó y me dejó en blanco esta parte. Ya no lo uso. Ese era más o menos el efecto del pecado sobre Adán. Una vez que pecó, ya había experimentado el pecado, ya no era lo mismo. Sus hijos tenían que nacer ahora con esa tendencia, con esa mancha de pecado. Sus hijos nacían con las inclinaciones hacia el mal. Sus hijos de por sí, si no se los reeducaba, ellos iban a tender al mal, al mal, al mal. Iban a nacer pecadores. Por eso, a eso se refería cuando habla
David en su oración y dice, en pecado me concibió mi madre. No estaba queriendo decir, me concibió condenado. No, estaba diciendo en pecado, es decir, con las tendencias, con las inclinaciones hacia el pecado. Yo ya he nacido así. Cuando ni bien se para, ya está inclinándose hacia el pecado. Ni bien comienza a andar, ya está inclinándose hacia el pecado. Eso significaba, después del pecado, Adán dejó de ser perfecto. Ya no había perfección en su ser. Simplemente Adán ahora era un hombre manchado de pecado y su descendencia nacía así, manchado de pecado. Otra diferencia, antes del pecado, en su aspecto físico, Adán era perfecto, medía casi 4 metros. Su mujer, Eva, le llegaba hasta el hombro. Su rostro brillaba de salud, era medio rosado. Imagínense, no había enfermedad, no había nada que le doliera, todo perfecto, podía saltar y hacer muchas cosas. Su intelecto era, qué sé yo, 10, 20 veces más que la mente más brillante de nuestras épocas. Conocía los misterios de Dios, muchas cosas. Él podía ver los astros de noche, su ojo sí le permitía ver el cielo en colores. Hoy día nosotros no podemos ver el cielo en colores y el cielo sigue siendo a colores. ¿Sabían eso? Usted, la NASA, o sea, en cualquier telescopio grande, ya cuando la NASA hace las fotos de los astros, ¿qué vemos? ¿Todo blanco y negro? No, hay colores rosados, rojos, pero el cielo es hermoso. Pero si usted se echa de noche para ver, usted va a ver solo blanco y negro. Esa capacidad también lo perdió el ser humano después del pecado. Que la naturaleza física era perfecta, pero después del pecado cambió ¿qué cosa? A raíz del pecado, ¿qué cambia? El cuerpo físico se fue degradando poco a poco. La muerte, la enfermedad entró en el ser humano. El tiempo de vida se nos fue acortando, la estatura se nos fue acortando. Nosotros somos como la uva. ¿Conocen la uva cuando está fresquita, recién sacada? Es muy deliciosa para comerse. Pero si usted lo deja la uva afuera y lo deja en el sol por unos buenos días, ¿qué va a pasar con la uva? Desde su tamaño, ¿qué va a pasar? Se va a ir reduciendo, se va arrugando. Eso somos nosotros ahora después del pecado. Pero Adán, ¿qué era? Un ser perfecto. Adán fue creado a la imagen de Dios, dice la Educación, página 15, no solo en carácter, sino en forma y aspecto. Y qué interesante, aquí está mostrando el Espíritu de Profecía los dos aspectos del ser humano. Resulta que el ser humano no está dividido en dos, esto no es dualismo platónico. Esto es simplemente una aclaración en que el hombre en su carácter y el hombre en su naturaleza física. Así lo está describiendo Adán. Adán no solo en carácter era perfecto, sino también en su aspecto físico. El pecado, ¿qué hizo? Desfiguró qué parte, qué aspecto del ser humano. Ambas partes. Su carácter y su aspecto físico. Casi borró la imagen divina, pero Cristo vino a restaurarla. ¿Saben cuándo se dio cuenta Adán de la gravedad del pecado? Cuando hizo el sacrificio, el Señor había matado una ovejita, que lo vamos a ver enseguida, pero Adán se dio cuenta de la magnitud del pecado cuando cayó la primera hoja de un árbol. Se había secado y comenzó a caer la hoja y se preguntaron, ¿y esa hoja? ¿Se murió? Se murió, sí, por el pecado. Y dice que lloraron tanto por esa hojita que habían visto caer, como hoy día un padre llora una persona llora cuando pierde a un ser querido. ¿Se imaginan? ¿Qué había perdido? ¿Por qué había perdido? Porque la ley exigía ¿qué cosa? Perfección. Eso Santiago 2:10, Mateo 5:48. Establecen que el ser humano debe obedecer perfectamente la ley de Dios si quiere estar en el paraíso. Ellos no podían más, fueron echados, perdieron la vida eterna, la comunión directa con Dios, la pureza moral, el dominio sobre la tierra, perdieron el acceso al árbol de la vida y su hogar original en el Edén. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado. Cuando habla de pecado en hebreo dice peshá, es rebelión, una transgresión intencional. Avón, interesante, yo no sabía de esto. Avón, hay una marca de cosméticos, Avón. ¿Sabe qué significa Avón? Iniquidad.
Y no creo que sea esto coincidencia, lo han hecho pensando mismo para poner a eso, ese nombre a esa línea de cosméticos. Iniquidad, una deformación moral persistente. ¿Cuál era la condición del ser humano después del pecado? Fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya no podía más Adán estar en presencia de un ser santo. Fue sacado del Edén. Isaías 1:6, ¿qué dice? Desde la planta, desde abajo, hasta la punta de la cabeza no hay nada cosa sana, sino herida, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Cuál es la condición del ser humano? Pecador. Es decir, tendencia al pecado. Ya salimos con esa mancha. No estamos condenados, eso es muy diferente, porque para ser condenado, ¿qué dice la Biblia? El alma que pecar, el alma que peca, esa va a ser condenada. Pero manchados de pecado, sí, con tendencias hacia el mal, a querer hacer siempre el mal, nosotros salimos así. La promesa, ¿cuál era? Pondré enemistad. Este fue el primer evangelio predicado. Ni siquiera se lo estaba diciendo a Adán y Eva. Estaba discutiendo Dios con la serpiente, con Satanás. Le estaba diciendo, por tanto hiciste esto, hiciste caer a Adán, a Eva. Te prestaste para hacer esto. Tú, serpiente, y por intermedio de la serpiente a Satanás le estaba diciendo, voy a poner enemistad. Va a haber siempre una guerra entre ti y la mujer. ¿Quién era la mujer? Entre tu simiente, entre tus descendientes, la descendencia de Satanás, y la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Va a haber una constante pelea. Tú le vas a herir en el calcañar, pero ella, el descendiente de la mujer, te va a herir en la cabeza. Tú vas a ser vencido finalmente. Y eso escuchaba Adán. Ahí dice, wow, ese era el primer evangelio. O sea, esta serpiente siempre nos va a acechar, pero un día nuestro descendiente, ¿qué va a pasar? Va a herirlo en la cabeza, así que vamos a vencerlo finalmente. Ese era el primer evangelio del plan de la salvación. ¿Qué más? ¿Quién era la mujer? Representaba a la iglesia, pero también se estaba refiriendo de manera específica ¿a quién? A una mujer, a María. La simiente era Cristo, eso lo vamos a ver más adelante en el cumplimiento de la promesa. En la profecía de Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Quién iba a concebir un hijo? ¿Saben quién pensaba Adán que iba a ser ese Mesías? Dice, cuando nació su primogénito, ¿cómo se llamaba el primogénito de Eva? Caín. Cuando nació el primogénito dijo, ay, este va a ser el Mesías, este nos va a salvar. No sabía que tenía que entregar su vida a nada, simplemente sabía que había un Mesías para salvarlos a él, para herir en la cabeza a la serpiente. Después se decepcionó porque este chico no reunía aquellas cualidades divinas de Salvador. Después nació el segundo hijo, Abel. Este va a ser. En Abel pusieron su confianza. Pero Dios se revela de manera progresiva. Dios le fue revelando. No es Abel, no es Set, no es el otro tampoco. Siempre esperaron al Mesías. Se fue revelando poco a poco hasta que en 7:14 dice, no, a ver, para aclaración de ustedes, dijo Dios, el Mesías viene de una mujer que dice virgen. ¿Qué estaba diciendo así? ¿Cómo es que puede nacer un ser humano de una mujer virgen? Les estaba anticipando que Dios mismo iba a poner ese ser en la barriguita de una mujer. En Mateo 1:20 se cumple. Mateo, Lucas, Juan hablan de la concepción de Dios, de Jesús. Y aquí un ángel del Señor le apareció a José, en sueños le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, aunque tú no eres el papá, porque en ella fue engendrado, ¿qué cosa? Un ser. ¿Quién engendró? Aquí otra vez aparece el Ruach de Elohim, el Kadash Elohim. Ahora en el Nuevo Testamento ya se lo denomina, ¿qué cosa? Espíritu Santo. ¿Qué características tenía en el Antiguo Testamento en la creación el Ruach Elohim? Que era creador. Y ahora otra vez en el tiempo de Cristo el Espíritu Santo concibe un ser, ¿dónde? En la barriguita de María. Otra vez aparece el Espíritu Santo aquí como creador. Por eso en Isaías dice, ¿quién me envió? Dice, Jehová me envió
46, leímos el texto. Jehová me envió y su espíritu. Qué interesante, ahí está el cumplimiento de eso. Por tanto, bueno, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todos los textos que ustedes conocen, que el Espíritu Santo fue engendrado ¿por quién? Por Ruach Elohim. ¿Quién era Ruach Elohim? Era Dios. No estamos diciendo otro Dios. Era Dios, era otro personaje, pero de la misma divinidad. Ahora, en Lucas 1, 34 al 35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que está en tu barriga va a nacer y va a ser llamado. ¿Cómo sería llamado? Aquí aparece ahora una expresión que muchos utilizan mal, esta expresión. ¿Qué dice? Será llamado Hijo de Dios. Será denominado Hijo de Dios. Aquí aparece esta expresión Hijo de Dios. Pero eso significa que era realmente hijo de Elohim, es decir, engendrado por Elohim. No, simplemente él vino a encarnarse aquí y lo crearon en el vientre de una madre. Y aquí es donde surge la encarnación de Dios. Pregunta reflexiva. ¿Algún ser humano en la historia de la humanidad fue engendrado así como Dios, como Jesús, como Cristo fue engendrado en el vientre de la madre, engendrado por el Espíritu Santo? Pregunto, ¿hay algún ser humano en la Biblia o en la historia que conozcamos que haya sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen? Eso no hay en la Biblia. Solo un personaje en la Biblia fue engendrado por Dios. Por lo tanto, ¿eso qué hace? Lo hace semejante, parecido a nosotros, pero no igual. Ese es otro tema que hay que entenderlo en la Biblia, mis hermanos. Ningún ser humano fue engendrado por Dios en el vientre. ¿Y por qué fue engendrado por Dios en el vientre? Tiene que haber una razón. Por lo tanto, el hecho de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer lo hace semejante a nosotros, no igual, no es una copia fiel. Ahora vamos a entender así la encarnación, Hebreos 10:5. Fíjense, Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús, Señor, Elohim, sacrificio y ofrenda no quisiste más, ya ovejas y ovejas, y millones de ovejas, ya no. Llegó la hora y tú me preparaste un cuerpo, dice Jesús en su diálogo con Dios. ¿Cómo era ese cuerpo? Hebreos 2:14. Ese cuerpo debía ser, ¿qué cosa? Semejante a sus hermanos. No dice igual, es semejante. ¿Por qué era semejante? ¿Por qué no era igual? Porque no había sido nacido de hombre. ¿Qué más? Hebreos 4:15 también dice: uno que fue tentado, que va a ser sumo sacerdote de todo, en todo fue tentado según nuestra, muy parecido a nosotros, similar a nosotros, pero no igual. ¿Por qué no era igual? Porque él sí era un hombre sin pecado, nunca había experimentado él el pecado. Por eso fue concebido por Dios en el vientre, no recibió la herencia de una mente pecaminosa. Solo Jesús recibió la herencia de un cuerpo físico degradado por el pecado durante 4,000 años. Eso dice desde otras gentes. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo, que dice en semejanza, parecido a carne de pecado. ¿Por qué parecido? Porque Él no tenía pecado. Esa era la diferencia entre el ser humano, nosotros y Dios. Él no tenía pecado. Él mantuvo su pureza, mantuvo su perfección. Esa es la diferencia. ¿Qué más? Ahora avanzamos, volvemos a Génesis. Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, que hizo túnicas de pieles. Estamos en Génesis todavía, mis hermanos. Falta avanzar por la Biblia bastante. No vamos a hacer toda la historia bíblica ahora, por supuesto. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Dice que las túnicas de pieles envolvían la muerte de un cordero. Ellos estaban ¿cómo?
con hojas de higuera, con taparrabos, avergonzados, con frío. Y dijo Dios, no, a ver, tengo que cubrir esa desnudez, tengo que cubrir tu frío, tu sufrimiento, tengo que cubrir tu vida, tengo que proteger tu vida. Tuvo que sacrificar un cordero, pero aún así ellos no habían entendido todavía qué significaba el cordero. Por eso cuando nació el hijo decían, este va a ser el Mesías. No, el cordero, ¿a quién representaba? A Jesús. Dice, aquel fue un recordativo constante de su culpa y también un símbolo de la justicia de Cristo, la perfección de Cristo. Ese Jesús, ese Mesías, el Salvador, el Redentor para Adán y Eva tenía que venir, pero sin mancha, sin relación con el pecado. No iba a venir a perfeccionarse Él, sino Él ya era perfecto. Fíjense, en Levíticos, un poquito nos vamos a saltar hacia el santuario, en Levíticos 22:20 dice, un animal tenía que representar a Jesús. ¿Cuál era el animal? El cordero. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Cuando tenían que, no solamente el cordero, sino cualquier sacrificio en la Pascua, en el sacrificio diario, en el día de la expiación, en la expiación por el pecado personal. Dice, ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Por qué tenía que ser perfecto ese cordero, ese animal? Porque ese animal representaba ¿a quién? A Jesús, al cordero perfecto. ¿Cuál era esa perfección que tenía que tener? No debería ser ciego, ovejas ciegas. Yo no sabía que habían ovejas ciegas, pero dice ahí, no debe ser la oveja ciega, no debe ser una con patita quebrada y arregladita, no, o un cojito, un mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¿Por qué? No era una oveja cualquiera. ¿Por qué? Porque representaba ¿a quién? Representaba ¿a quién? Pedro, 1 Pedro 1:18 dice que representaba a Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo era ese cordero? Sin mancha, sin contaminación. Pedro lo dice, no tenía tendencias al pecado. Jesús no tenía inclinación hacia el mal. ¿Por qué? No sé por qué muchos tienen que decir esto de que Jesús tenía tendencias al mal, pero aquí dice, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Pregunto, ¿cuál de los seres humanos aquí es sin mancha y sin contaminación desde su nacimiento? Ninguno. Solo Jesús fue sin mancha y sin contaminación. Terminamos con esto porque hay mucho por hablar todavía. Cristo fue el segundo Adán. Compare su vida con la del primer Adán. El primer Adán fue creado a la imagen de Dios, fue sin pecado, pero cayó por la transgresión. Satanás triunfó, vino al mundo como un hombre para vencer como hombre en favor de la raza caída. Él comenzó su obra, Jesús comenzó su obra, ¿dónde? Donde Adán comenzó. ¿Dónde comenzó su obra? ¿Dónde comenzó su obra Adán? ¿En el paraíso o fuera del paraíso? En el paraíso. Entonces Jesús vino como Adán, sin conocimiento del pecado, como si estuviera en el paraíso, pero con un cuerpo desgastado por 4,000 años de pecado. En ese sentido, Él asumió la humanidad, el ser humano, las características físicas degradadas del ser humano lo adoptó Jesús, porque Jesús ya no era un hombre de 4 metros, Jesús era un hombre bajito, tenía pinta de rey, era simpático, era rosado como Adán. No, era como cualquier persona de su época. Pero ¿en qué era semejante? Era en el cuerpo físico, pero en el carácter no era semejante a nosotros. Él era Dios con nosotros, puro. Adán había perdido esa pureza en su batalla, pero Jesús vino ahora en el mismo lugar, con las mismas condiciones, ahora para Jesús mantener esa perfección, para que finalmente Satanás no diga, ¿sabes qué? Es difícil guardar los mandamientos, ni Jesús pudo. Para eso es. Y vino a luchar con una desventaja de Adán, por supuesto. Una humanidad caída, se cansaba, tenía hambre, sentía muchas cosas. Y finalmente dice lo mismo, tenía que colocarse Jesús en el terreno donde el hombre se encontraba
y pasar por la prueba que Adán no pudo resistir. Vamos a escuchar una melodía musical para terminar. Gracias, mi querido hermano, por tan hermosa interpretación musical. El Señor se merece eso, perfección en la música, una música que eleve nuestra alma hacia Dios. Gracias de nuevo, nuevamente, mi hermano. Hoy aprendimos
apenas dos cosas y apenas comenzamos a escarbar el libro de Génesis. Que en el principio estaban tres personajes involucrados en la creación. Esos tres personajes tenían las mismas capacidades de Elohim, Ruach, creador, Ben, el Hijo, o Jesús es creador también. Los tres tienen las mismas cualidades divinas. Eso es lo que vimos ahora. Y finalmente vimos también que Jesús, el Mesías, el Redentor, la simiente de la mujer, iba a ser concebida por el Espíritu Santo, por el Creador, por Dios. Y vimos que Él sí vino con una perfección, la perfección que gozaba Adán en el Edén. Eso aprendimos ahora. Nos falta llegar ahora al santuario. Y el santuario es una caja de riquezas que cuando uno abre el santuario y flotan verdades, luces, directrices para interpretar Daniel y Apocalipsis. Creo que el santuario es la caja que más brilla en la Biblia. Y no hemos llegado todavía al santuario. Dios mediante, en un próximo programa estaremos hablando sobre el santuario y la revelación de Dios. Dios se reveló también de manera clara en el santuario. Cuando digo Dios, estoy hablando de Elohim en plural. Dios, Hijo, Dios, Espíritu se revelaron como tres personajes distintos, diferentes, pero en unidad, con cada uno con su personalidad. Vamos a llegar después a los profetas. Y después llegaremos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios se revela con mucho más claridad. Y en el Apocalipsis cerramos con broche de oro. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Un día estaremos por allá. Y con su ayuda, en el próximo tema, hablaremos sobre el santuario. Amén. Vamos a orar juntos. Eterno Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos revelaste muchas verdades, Señor, a través de los siglos. Fuiste tan bondadoso, fuiste tan comprensivo, Señor, con nuestras limitaciones de poder entender tu palabra. Te acercaste a nosotros, Señor, como un padre se acerca a su hijo, a su niño, y intenta explicarle sus verdades, y si no entiende, lo deja para más atrás, hasta que el niño entienda. Tú fuiste, Señor, un modelo para nuestros padres. Te acercaste de la misma forma a nosotros. En cuanto concebíamos las verdades, nos fuiste iluminando nuestras mentes, te fuiste revelando con mayor claridad. Gracias, Señor, por tu revelación y por hacerlo de manera progresiva. Ahora pedimos, Señor, que por favor tu Santo Espíritu impregna en nuestros corazones, nos llene de humildad para poder aceptar tus verdades. No queremos, Señor, que nuestras ideas preconcebidas sean un estorbo en nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades. Bendice a nuestros amigos televidentes, a los amigos que nos están escuchando a través de la radio y las radios que están conectados a la radio Advenir. Sé con ellos, Señor, así como has estado presente en este lugar, sé presente también allá, porque tú eres omnipresente. Por eso pedimos, Señor, que te quedes con todos, nos despidas en paz de esta reunión y nos prepares también para la segunda parte que viene. Sabemos que todavía tienes muchas verdades para revelarnos. Queremos que sigas con nosotros, acompañándonos en donde estemos. En nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén.